El presidente Kuczynski aseveró que tiene confianza en que su gobierno es totalmente limpio. Errores hay sin duda, dijo, pero no son robos ni corrupción. Puntualizó que la justicia no puede ser un show de la televisión y se quejó de que a cambio de una colaboración eficaz estén dándoles tribuna a gente que certificadamente fue corrupta y que se ha transformado en grandes acusadores. Por su parte, el ministro de Vivienda, Carlos Brus, consideró inaceptable que Rosa Bartra presida la Comisión Lavajato porque, dijo, es parte de un partido que está siendo investigado. La entrega del dinero de Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011 habría tenido lugar en una casa que, de acuerdo con registros públicos, pertenece al exministro del gobierno de Alberto Fujimori, Efraín Goldenberg, según se supo hoy. De otro lado, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaver, dijo que no le sorprende que Kendi Fujimori haya escogido este momento para renunciar porque es parte de su estrategia de mirar a su hermana Keiko. El Poder Judicial dispuso el congelamiento de cuentas bancarias de Alejandro Toledo como consecuencia de la investigación que se le sigue por el caso Odebrecht. Roberto Su, abogado del expresidente, negó que el monto congelado sea de $1 millón, como inicialmente informó el Poder Judicial, y apuntó que se trata solo de 150.000 soles que corresponden a su fondo de pensiones. La ministra de Economía, Claudia Cooper, sostuvo que no se puede prorrogar la vigencia del decreto de urgencia 003, pues con la demora del Congreso en aprobar el proyecto de ley que lo reemplazará, se está poniendo en riesgo la ejecución de 252 proyectos de infraestructura, los mismos que demandan una inversión que supera los 30.000 millones de soles. La discusión del referido proyecto de ley fue nuevamente postergada para el próximo lunes por los miembros de las comisiones de Economía y Justicia. Y usted ya sabe que si quiere estar al día con la información nacional e internacional, tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Estamos saludándonos también con uno de nuestros invitados que llega en este momento. Bienvenidos a En Portada. El señor César Sumaeta, Así presidente del Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. También le damos la bienvenida a Fernando Altuve, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Bien. Bien. Y entramos a los temas de A la los agenda, únicos temas, el monotema que parece. Monotema. Así es. Sí, ya deberíamos cambiarle la cuña en el programa. ¿Sí? El fondo musical, digo, por una samba o algo así. Que todo el mundo lo que dice es que hay que llorar o hay que reír. O algo de carnaval, ¿no? Sí. O de Aunque la cosa está para llorar, pero ¿no? ¿Ah? algo tenemos que hacer, pues no nos vamos a deprimir todos. Muy bien. ¿Qué El presidente presidente? Kuczynski dijo hoy que tiene confianza en que su gobierno es totalmente limpio y que errores hay sin duda, pero no son robos ni corrupción. Se quejó también de la justicia que, según él, no puede ser un show de televisión. Vamos a escucharlo. Vivimos un momento difícil porque nuestras autoridades judiciales, a cambio de una colaboración eficaz, están dándole una tribuna a gente que certificadamente fue corrupta y que hoy se han transformado en grandes acusadores. Y eso es inaceptable. Eso está poniendo nuestro país en jaque. Yo tengo plena confianza en la gente que me ayudó en la elección del 2011. Una campaña en la cual yo puse mi plata. Vendí una casa, puse mi plata, me descapitalicé para financiar esa campaña. Este es un gobierno totalmente limpio. Y lo vamos a hacer. Y explicaremos al país, a la Comisión Lavajato, al fiscal, pero lo que sí, como país, no podemos tolerar
es que la justicia se transforme en un show de la televisión. Eso no puede ser, porque si es así, simplemente vamos a ir por un camino equivocado que nos va a crucificar. Y eso no queremos. Yo me crié en primero que tenemos que tener aquí es el imperio de la ley. En cuanto a este gobierno, yo tengo la firmísima confianza de que somos un gobierno totalmente limpio. Errores hay, sin duda, pero no son robos ni corrupción. Son errores y se corrigen y las personas se van para ayudar a corregir los errores, como ha ocurrido en el último día en un caso. Ahora, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué habrá querido decir eso de que la justicia no puede ser un show de televisión? Se refiere a que los medios no pueden investigar lo que está ocurriendo simultáneamente a la investigación que hacen las comisiones del Congreso o la Fiscalía. Y por otro lado, se ha quejado del mecanismo de colaboración eficaz o de la acción premiada. Que este no es. Que no es, este caso es un testimonio, pero sabe. además, digamos, es una cosa que existe y ocurre en muchos lugares del mundo con resultados bastante satisfactorios. Bueno, son los mecanismos donde personas inocentes o culpables testifican sobre lo que conocen para que los que son culpables y no han ido todavía a la cárcel vayan, que lamentablemente parece ser el caso del presidente de la República. Entonces, por eso se queja definitivamente. Cuando él dice que cree que su gobierno es limpio y transparente, se estará refiriendo al caso del doctor Moreno, al cual le están pidiendo 5 años de cárcel, que estaba en su gobierno y al lado de su oficina haciendo negocios. ¿A eso se está refiriendo? Se está refiriendo a haberse descapitalizado en el tema de su patrimonio en el 2011 con ese alguito que se ganó en las operaciones del señor Sepúlveda, porque él ha reconocido ante los periodistas de varias casas televisivas que él sí se ganó alguito en los negocios que se hicieron. Entonces, la verdad, yo creo que el presidente tiene una absoluta desconexión, no solo con la realidad, sino con la verdad. Entonces, él se sienta ahí en la televisión, ante todas las personas, y empieza a hablar, sus ministros obviamente le dan la razón, y el resto del país va por otro lado. El resto del país condena al presidente de la República en las encuestas, condena a su gobierno en las encuestas, y el problema que existía con el Ejecutivo en diciembre, hoy día ya es un problema del Parlamento, porque hoy día el Parlamento ya está desacreditado porque los partidos están involucrados. Y si se conoce cosas de candidatos al Congreso en el futuro, los mismos parlamentarios estarán involucrados. La negación del papel de la justicia, la negación del papel de los medios de comunicación, que son los que más han actuado para que se conozca todo lo que se está conociendo, el reconocer que entre los malos, los que deciden colaborar son menos malos, y todas esas negaciones, lo único que están haciendo es que el gobierno cada día vaya para peor. Es un gobierno que ha fallecido, que está muerto y se está pudriendo. Y cuanto más nos tardemos en enterrarlo, más va a seguir pudriendo a la clase política, a la clase empresarial y a todo el sistema, que se va a desmoronar un buen día. ¿Te refieres al gobierno en su conjunto o solamente a la presidencia de la República? No, ya la presidencia de la República ha contaminado todo. Todo. O sea, no sería una solución a tu manera de ver que asumiera el poder. Cada día esa solución es menos viable, porque lamentablemente no creo que le quede duda a nadie que el presidente está metiendo la mano en el Congreso para adquirir parlamentarios, que seguramente lo hace por el don de convencimiento que tiene y no por favores, pero los está adquiriendo, y lo que le está mostrando al país es que los parlamentarios que hoy día no están respondiendo a lo que pide la ciudadanía, que es 75% de que aquí alguien tiene que renunciar. No, simple y llanamente a sus intereses particulares. O sea, renuncia del presidente de la República, de sus vicepresidentes, convocatoria de nuevas elecciones presidenciales y congresales. Sí, yo creo que aquí lo que hay que decirlo con toda claridad es que cuanto más se demore en solucionar la crisis, tenemos que empezar a hablar de una segunda transición, y que tenemos que empezar a ver una transición de cómo se va a llevar a cabo esto, porque la clase política y la clase empresarial, no solo los políticos, los empresarios están desacreditados ante la opinión pública.
O le devolvemos al pueblo la oportunidad de elegir y de sanear el sistema político, o aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Cuál sería el mecanismo legal No lo sé. del Congreso? No, es que porque no lo sé. Lo de los vicepresidentes, del presidente puede ser, pero el Congreso... ¿cómo No lo sería? sé, porque cuando el mecanismo natural de la Constitución, que es que los vicepresidentes asuman, no opera porque hay una concertación desde la Presidencia de la República con parlamentarios para que esto no fluya, entonces están taponeando una salida constitucional. Entonces, la política, y no me dejará mentir un político con tanta experiencia como César Sumareta, la política es como la ingeniería hidráulica. Cuando tienen las cosas que fluir, van a fluir y va a salir. Y las cosas van a salir o por los ductos o contra los ductos. Y eso es lo que va a terminar pasando. César Sumareta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por Gracias a usted. estar con ustedes, con Verónica, con Mario y con Hernán. Bueno, yo en mi Twitter últimamente vengo diciendo a Pedro Pablo, ¿por qué diablos quisiste ser presidente si sabías de la cantidad de temas vulnerables que tienes? Uno, por lo menos cuando se mete en política, evalúa, pues tengo 10 cosas malas y 20 buenas, pero si esas 10 cosas malas me van a perseguir en el término de mi periodo, pues tengo que pensar bien si me meto o no, ¿no? Porque finalmente no soy yo. Voy a conducir los destinos de un país de 30 millones de habitantes. Y sé que voy a tener un gobierno absolutamente precario. Cuando hay precariedad y no tiene en dónde sostenerse, se cae. Es hasta como un principio físico. ¿Me entiendes? La ola más gigante se cae. Exactamente eso es lo que le está sucediendo a Pedro Pablo Kuczynski. Tiene una serie de problemas por las cuales se le imputa todos los días. Y creo que el papel de la prensa no es de ahora. Creo que en la época de Montesinos la prensa también ha funcionado muy bien. Yo fui miembro de la Comisión Montesinos. Así como Barata decía que le rogaban, que le imploraban para que no dé sus nombres, en ese tiempo era igual, venían los generales y decían, a mí no, de Sumareta, ¿sabes qué? Yo no estoy. ¿Y qué hacíamos? Revisábamos la cuenta de general y la familia y no tenían nada. De ahí bajábamos el mando a coronel, a mayor, a comandante, a mayor, a capitán, y resulta que encontrábamos 10 millones en la cuenta del teniente, de su teniente, ¿no? En alguna parte estarán la plata, ¿no? Entonces, yo creo que Pedro Pablo está absolutamente fuera de la realidad. Y como dice Fernán, cada día que pasa, esa posibilidad que estábamos pensando seguramente muchos de que si cae PPK, podría Martín Vizcarra ser el presidente. Es lo que tendría que suceder constitucionalmente. Constitucionalmente, claro. Y conducir los destinos del país, porque bueno, parece que el hombre no tiene la cantidad de mochila, la mochila no está tan pesada como la de Pedro Pablo Kuczynski, podría conducir los destinos del país, pero en la medida que eso va demorando, es como cuando viene una ola en el mar, están parados en la orilla, buenos y malos, la ola se lleva todo. Nos dice, tú eres bueno, a ti no te toca. Cuanto más te demores en reaccionar, Exactamente. más problemas podrías tener que afrontar esa ola. Entonces, estamos llegando al momento donde realmente ya se va a pensar que tiene que renunciar la plancha completa, ¿no? Se van todos. De hecho, el Congreso habría un problema, pero ya tenemos un precedente. Yo estuve en la época cuando Fujimori renunció desde Brunei. Tuvimos que achicar el periodo constitucional de los congresistas, sí, exactamente a la cantidad de años o meses que estás en el Parlamento. En este caso, vamos a suponer que esto sucede en julio, entonces el periodo parlamentario solamente sería casi de año y medio o 2 años. Hasta el siguiente 28 de julio. Exactamente, ¿no? Entonces ya nos vamos a elecciones generales. Hubo una precisión constitucional en esa época, ¿no? Sí, La de es. Valentín Paniagua, hoy tendría que volver a ver exactamente algo así. Igual, inclusive para ganar plazos
Me acuerdo que votamos el 15 de diciembre, término de la legislatura ordinaria, no extraordinaria. En la siguiente votación para ratificar la reforma hubiese tenido que hacer marzo del Pero se adelantó. siguiente año. Pero como la crisis estaba tan... Se adelantó. Se adelantó y al siguiente día 16 se amplió la legislatura por un solo día. Y votamos la ratificación de la reforma. De esa manera, Paniagua termina siendo presidente del Congreso primero, de ahí presidente de la República. Pero acá hay una diferencia. A ver. Tratando de traer el pasado para ver qué podemos hacer hoy en el presente. Que el Ejecutivo era del mismo gobierno que de la mayoría del Congreso. Acá, digamos, para que se tomen estas decisiones de hacer esos arreglos constitucionales y que se vayan no solamente los vicepresidentes, sino también los congresistas. Porque la mayoría fujimorista se fue desarmando. La mayoría para terminar. Ya, a ver, tú te oyes. para terminar. Entonces, acá tenemos al Congreso que dice a la mayoría de congresistas fujimoristas, a la mayoría del Congreso fujimorista, no absoluta, pero es fujimorista, que dice ellos están mal, ellos son los corruptos, nosotros no. ¿Por qué el Congreso de mayoría simple, pero mayoría que fujimorista va a querer hacer estos adelantamientos también para tener unas elecciones congresales si es el Ejecutivo, que no son ellos los que están mal? A ver, no. Me preguntaste, te doy una respuesta muy sencilla. En ese tiempo, si bien es cierto, ellos tenían mayoría numérica, sí, pero cuidado, más de la mitad ya estaban... Se ve dividido. Vayámonos todos. Sí. Aquí contamos con un hándicap concreto. La bancada minoritaria, pero que tiene mayores congresistas, está de acuerdo con que PPK se vaya, con la cual ya tenemos por lo menos 60 votos más los otros que están pidiendo, ¿no? ¿Sí? 59, eran 61, han pasado 60. 60. ¿no? Y de ahí hay otros grupos que pero quieren... es que hay uno que dijo que no votaría a favor de la vacancia. Bueno, pero cuando viene la ola, lo que pasa es que el régimen presidencial, cuando cae el presidente, francamente en el Perú, se cae todo. Se cae todo. Así es la verdad. Yo no hasta ahora no he visto que, como en otras democracias donde cae el presidente, el vice termina el periodo. O pueden aguantar 6 meses o 8 meses en elecciones, como el caso de España, que la vivimos hace 2 años, donde hubo 13 elecciones parlamentarias para ver cómo se hace gobierno de nuevo. Pero pues las instituciones son sólidas, funcionan. Acá no, pues, acá todo es precario. Y la gente se asusta, se desconfía, no hay empleo. Ahora que vamos a discutir más adelante las consecuencias del DU 003 en la parte económica, que son terribles. Entonces yo creo que hoy día el presidente está exactamente guardando las diferencias que el ministro Saavedra. Nosotros todos podemos apreciar las calidades académicas de Saavedra, su maestría, su doctorado en Columbia, que era un experto en educación. Pero cuando un político se convierte en un estorbo en el medio y es un obstáculo, ya pues sabe que yo tengo que gobernar, yo tengo que seguir gobernando, entonces te tienes que poner a un costado. O sea, en este momento, para terminar, Mario, el presidente ya es un estorbo al país. Hemos entendido la figura. La situación en el 2000, que además estamos viendo una situación muy parecida, muy parecida. La bancada fujimorista se partió en dos, en una facción absalonista y una facción de Joy Guay. Prácticamente se ha vuelto a la normalidad fujimorista, y esa ruptura fue la que generó que el Parlamento quedara absoluto y totalmente debilitado. Y Valentín Paniagua pasó a ser presidente sin tener mayoría. Paniagua no tenía mayoría. Él pertenecía a un partido que tenía 2 parlamentarios. Entonces, y era el parlamentario menos votado de los 120. Exactamente. Entonces logró armar una mayoría para llegar, y además hubo la inmensa responsabilidad de todos que dijeron: en esta circunstancia, ante esta crisis y la debilidad institucional, esto no va a poder continuar. Pero una crisis generada por su presidente, que estaba en el Ejecutivo. Ahora es distinto. Pero la votación se dio cuando ya no estaba, en diciembre, cuando Fujimori ya se había ido. Marroche, ¿no era peor? Podía decirse que no. Había personas que sosteníamos, como yo, que decíamos: oiga, los que no nos hemos portado mal, nosotros no tenemos ¿por qué nos tenemos que ir los que no nos hemos portado mal? Hay muchos parlamentarios que no querían ir. Hay muchos parlamentarios que no querían irse. Él decía: páguenme los
los 5 años. Eso no dije yo, pero y yo me voy. Yo tampoco. Pero la verdad es que salir a decir eso en la prensa era para que te linchen. Pero pues, la ¿no? cosa... Que era un problema de plata. Ah, no, mucha gente decía yo, Manuel Benicio. Así fue el juramento, por Dios y por la plata. Algunos- A lo mejor Dios no existe, pero la plata sí me la Juramentaron, pagan. esa fue el parlamento donde se juramentó Sí, por sí, Dios me y por la acuerdo. plata. Pero la realidad es que al final de cuentas fue el parlamento que asumió la responsabilidad de que la crisis política tenía que dar paso a una nueva realidad, porque lo que estaba en la calle, Ese es el asunto, la calle. claro, como lo ha dicho muy bien César, lo que está en la calle es diametralmente distinto a lo que vi en el 2016. Lo es. Y eso, 2016, cuando se eligió al señor Kuczynski. Claro, ha cambiado la calle. Total. La calle ha cambiado, la percepción de la calle ha cambiado, la opinión de la calle ha cambiado, y eso es a lo que se debe la política. Los señores parlamentarios y los señores del Ejecutivo, todos los que están en la política se deben a la calle y tienen que responderle al pueblo. Y no pueden decir, no, Pero aquí dentro de la estamos... Constitución, no responderle al pueblo en lo que Perdón. indica cualquier encuesta o en cualquier tumulto. Dentro de la Constitución son elecciones. Las siguientes elecciones generales son en 3 años. Vamos a seguir en una esquizofrenia entre la opinión y lo que acabamos de escuchar del presidente de la República, que está diciendo aquí no pasa nada, la culpa es del Poder Judicial, Los medios de pregúntenle a la comunicación. embajadora, yo no sé qué ocurre, aquí todo el mundo tiene la culpa menos el presidente de la República, él no es responsable de nada. O sea, esto no puede continuar, no porque yo no lo quiera, no porque el señor no lo quiera, no porque ustedes no lo quieran, es porque 3 años no puede irse la economía al demonio, porque 3 años de la vida de los ciudadanos no puede estar en manos de personas que están seriamente cuestionadas. Digámoslo con toda sinceridad, yo no creo que la primera ministra tenga responsabilidad, pero las cosas son claras. 2 vicepresidentes han renunciado por menos que lo que ha ocurrido ayer o anteayer, por menos. El vicepresidente Díez Canseco renunció y después terminó siendo inocente, pero renunció. Y aquí nadie toma ninguna decisión, nadie toma una actitud de lo que antes se llamaba una dignidad republicana de, oye, yo estoy cuestionado, doy un paso al costado, sigan ustedes gobernando porque no puedo ser un obstáculo para el destino de la ciudadanía, como bien lo ha dicho César. Entonces, y otra cosa pequeña, permítame que te interrumpa, Fernando. Yo lo que veo es que el presidente golpea a la prensa. Golpea a los políticos. Se golpea solo. Pero no golpea a quienes les van sacando las cosas. Igual son los otros, la gente imputada. Dice, yo no sé nada de Odebrecht, no le conozco al señor Barata, nunca me reuní con él y nunca recibió plata. Ahí acabó la frase. Pero no se indigna, no condena el hecho. Cuando hoy día se indignan y los jóvenes salen a la calle y protestan por la segunda ley Pulpín. Sí. Y en el fondo además admiten implícitamente la posibilidad de que sus campañas, y aquí no estamos hablando solamente del presidente Kuczynski, sino de Keiko, de Alan García también, hayan sido financiadas en alguna medida por Odebrecht. Porque lo que dicen es, yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido dinero y a la embajadora habrá que preguntarle a ella. Keiko, ¿qué dice? A mí ha dicho el señor Barata que yo no le he pedido plata, que nunca me dio plata y que no, en fin, que era fría y distante. Pero no dice qué cosa ocurriría si en efecto Yoshiyama y Bedoya han recibido esa, y que es una manera de entrar el dinero, que sería una manera de entrar el dinero a su campaña. Y Alan García también dice, yo respondo por mis actos, por mi vida y todo. Y en el fondo, al hacer el énfasis en lo personal, está diciendo quizás fuera este territorio tan constreñido, y ahí está la mención a Alba Castro, sí puede haber llegado dinero y ese dinero sí puede haber entrado de alguna manera a la campaña. Eso me parece que es grave, que se concentren en decir yo no y no quiero saber nada más. No quiero ni preguntar. Claro, Sí, pero, no con- quise pero ni con, preguntar. con un adicional que vuelvo a repetir. Termina la frase en decir yo no me reuní, no recibí, y no ahí acaba. Pero no condenan, no se amargan, no se molestan. No, pues porque, por lo que dice Mario. Entonces yo digo, Claro. ¿y por qué no condenas la cosa? ¿Por qué no enfrentas abiertamente la cosa? Yo no recibí plata y a los que recibieron les condeno, me indigna que una empresa haya venido a hacer eso en el Perú. No lo hacen, porque en el fondo hay temor pues que venga el verdadero
papel de la ruta del dinero, Pero o eso si va a realmente hay una llegar. prueba. ¿Cómo? Eso va a llegar. Por eso te digo, pues. Va a llegar. Entonces, por eso es que suavecito nomás con Odebrecht y con Barata, Va a hasta la llegar. frase termina y no me dio el dinero. Barata ha ¿no? dicho de que no puede demostrar la entrega de estos dineros. Él ha mencionado como testigo, la información la brindará la empresa, es lo que él ha dicho. Y la empresa ha señalado que va a dar la información que tenga. ¿Esto está registradito en Excel? Yo no tengo conocimiento, pero me imagino que si declaran es porque hay forma de acreditar. Uno de los elementos fundamentales en las delaciones premiadas en Brasil es que se declara sobre lo que se puede probar. No es simplemente que uno se para ante un fiscal y empieza a lanzar especulaciones sobre la gente. Eso no se admite. Entonces yo creo que si realmente se está declarando ante un fiscal brasilero, porque lo que hay que explicarle a la gente es que esto no ha sido un té de tías, que esto no se han sentado acá, no. Que esto ha sido una diligencia oficial dentro de la Fiscalía Procuraduría Brasilera, presidida por el fiscal Martelo. Es el fiscal que sabe perfectamente lo que hay. Y el señor Barata ha declarado ante él, escuchando a los demás fiscales y los abogados de las otras partes. Por lo tanto, él no ha dicho nada diferente de lo que ha declarado en su delación premiada en el Brasil. Por lo tanto, va a haber evidencia de lo que ha declarado. Entonces, va a llegar. Es como antes de estas declaraciones. Todos negaban, nada pasó. Entonces, y además lo más gracioso es que decían, que hable para que lance al del frente, que hable para que diga del otro. Y terminó diciendo, todos están metidos en la misma danza. Bueno, lo mismo va a pasar. Que pruebe. Ya vendrá la evidencia, porque la evidencia tiene que existir, si no, no hubiera declarado lo que ha declarado si hay evidencia. Además, si no viene la prueba, se le cae todos los privilegios a Barata. Obviamente, pero todo, por eso se llama delación premiada. El premio se acaba porque ha mentido, y eso no se lo va a jugar por el Brasil, lo ha hecho ante un fiscal brasilero. A él no le está preocupando el testimonio entre los fiscales peruanos, sino cumplir con sus obligaciones donde se ha comprometido. Entonces, tarde o temprano esto se va a saber. Por lo tanto, acusar al Poder Judicial de que esto es un show, acusar a la prensa de que la prensa... ¿Quién es responsable de no haber dicho las cosas claramente hace un año cuando apareció esto, sabiendo todo lo que podía salir? ¿Quién es? ¿Es la prensa? Que ha tenido que ir sacando día por día una madeja del hilo, porque el presidente de la República podía sentarse y decirle a todos los peruanos, miren ustedes, yo sí tuve una relación, la relación fue de este tipo y fue una cuestión. ¿Creen ustedes que si hubiera salido algo del Brasil y el presidente lo hubiera dicho, alguien hubiera hecho algo? Porque fue él el que lo hubiera declarado. Él no dijo nada. Bueno, sería un control de daños, habría sido un control de daños por lo menos. Pero, ¿no? pero siempre quedará la duda de si fue una cosa limpia, que él no conocía y que lo transmitió y se lo dijo al país. Pero estuvo un año dándole a todo el mundo un montón de cosas de distracción, ¿no? Bueno, Una pausita. vamos a ir a una pausa, pero primero vamos a compartir con ustedes una caricatura de Carlín A que ver, grafica muy bien siempre la bueno situación. reír. A ver, ¿qué tenemos ahí? A todos los sospechosos comunes. Así es. Y Ollanta. a Barata que tiene que identificarlos, ¿no? La sonrisa de Barata es espectacular. Sí, pero falta Susana Villarán, ¿no? Sí. Le está tapando la oreja del fiscal, creo. O venía al lado de un mala. Muy orejón está, ¿no? Se falta Susana Está ahí. bien. pues, O no entró en la foto, o está tomando la foto ahí. Susana Villarán falta ahí. No hay que olvidarla, es verdad. Bueno, es que son camaradas, el caricaturista y ella, ¿no? No sé, eso lo ha dicho usted, doctora Altuve. No, pero es No una cosa- nosotros. Vamos a una pausita. Yo creo que tenemos que seguir con esto. Sí, no, vamos a regresar, pero para hablar ahora en lo que concierne a Keiko Fujimori. Bueno, continuamos con el tema. Estábamos recordando aquí con el doctor Altuve que él acompañó, ¿no es cierto?, Sí. a el señor Barata en su presentación ante el Congreso de la República, la Comisión PARI, en el 2016. Congreso anterior, claro. La primera comisión Lavallato, donde se puso a derecho por primera vez. Ok, y dijo más o menos lo mismo que ha dicho ahora. Tengo Bien. entendido que la comisión sigue siendo reservada, por lo tanto yo no puedo decir absolutamente Pero ya nada. es una legislatura... Pero yo cumplo con los juramentos. O sea que vean ustedes el informe y pregúntenle al señor Pari y podrá decirlo. Él Yo nos no dice puedo- también de a poquitos. De a Porque poquitos. está Pari bajo, está sacando por- está bajo por bajo cucharada, la ¿no? obligación de juramento. A ver,
Es muy gracioso porque muchas veces condenan a los abogados porque tenemos estas reservas, no las podemos decir, pero tenemos que cumplirlas. Claro. Pues, a mí me encantaría poder contar muchas cosas. ¿Le encantaría? Me encantaría porque las conversaciones son entretenidas, pero no se puede y esa es una garantía y una obligación que uno tiene que tener. Bueno, a ver. Y ustedes insisten a ver si me sacan algo. Bueno, Pues pasa. Esa es Tú tienes, obligación. tú tienes que hacer tu trabajo, nosotros el nuestro. Claro, En esa obvio, tensión claro. es que se obtienen Sí. las noticias. Bueno, vamos a ir ahora con Keiko Fujimori. Vamos a hablar primero de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente. No he puesto declaraciones, por ejemplo, del ministro Bruce, que él más bien lo que dice, hay que cambiar a la presidencia, a la presidenta de la Comisión Lavallato. También está ¿Querrá ir en él? modo negación. ¿Querrá dejar el ministerio para ir a presidir la comisión? Sí, sí, bueno. Pero vamos a hablar ahora sobre la entrega de dinero a el señor Yoshiyama. La presunta entrega de dinero, ¿no es cierto? Sí, porque ahora este detalle de que nosotros no sabemos, porque todavía no tenemos la traducción, pero ¿cómo es eso de que Barata se equivocó Eso dice Yoshiyama. en hablar de una persona de 50 años que no lo reconoció? Es inverosímil, ¿no? O sea, ¿cómo alguien va con, digo, no con un sol, ¿no? Sino con un montón de plata a entregar a alguien que no reconozco muy bien, que no estoy seguro quién es? Por lo Difícil, menos, por ¿no? lo menos le preguntas cómo te llamas, ¿no? Para- Pero como observaba uno de nuestros invitados ayer, pretender que Barata no sabía quién era Yoshiyama es absurdo, porque Yoshiyama sabía cualquiera y una persona En ese momento. tan enterrada en la política peruana, enterada y enterrada en la política Enterrada, peruana como sí. el señor Barata, tenía que, lo De tiene todas al frente, maneras. sabe quién es Yoshiyama, ¿no? Claro. Además, en ese momento estaba, pues, Así es. no siendo en el baile del chino, pero Candidato está- a la Además, como vicepresidencia. cuestión previa, antes que le entregue el dinero, se había reunido por lo menos 2 o 3 veces Por eso digo. para discutir las condiciones. no era un solcito el que estaba entregando, si es que lo entregó. Bueno, Yo pero lo que puedo sí. decir de esa campaña es que Jaime Estamos hablando de la Yoshiyama- campaña del 2011, por Exactamente, supuesto, sí. campaña en la cual yo participé y fui vocero en la segunda vuelta. Y usted fue congresista, además. No, no fue congresista, fue candidato al Congreso, no salí elegido y fue vocero en la segunda vuelta. Yo lo que puedo decir... En el 2006 estuvo. 2011. No, usted estuvo en el Congreso en el En 2006. el 2000-2001. Ok. Entonces, yo lo que puedo recordar es que yo he tenido reuniones con Jaime Yoshiyama y Jaime Yoshiyama era el director político de la campaña. Claro. O sea, Y el no, secretario general del partido. el secretario general del partido. O sea, Representante legal del partido. ¿no? absolutamente. O sea, Bueno. lo que puedo decir es que él era la persona que dirigía la política de la campaña, era el jefe de la campaña política. Yo no me acuerdo de haberlo visto a él, o por lo menos de haber escuchado temas de carácter económico. Y el secretario nacional de Economía era Augusto Bedoya. Eso es lo que... Puede ser, la verdad que yo al señor Bedoya no lo he visto en ningún momento de la campaña, seguramente eso podrá responderlo él, pero yo que he estado, por lo menos la segunda vuelta, bastante cerca de Jaime Yoshiyama, en el tema, lo he visto en el tema político, y la verdad que no recuerdo en esa campaña que él haya tenido alguna dirección de tema económico. Pero un ratito. O sea, Eso no quiere decir que no recibiera el dinero. Yo no estoy diciendo No eso, solamente estoy que diciendo no- lo que yo recuerdo. Sí, claro, no, está bien. Pero además es también absurdo pensar que por muy político, solo político que seas de una campaña, no sepas de dónde viene la plata, porque está como entrelazado, ¿no? O sea, no es que tú vas por acá y no sabes de dónde viene la plata, cómo vas a hacer, cómo vamos a hacer política en yo Jujuy. no discuto, Gratis, a no, ver, pues, ¿no? Yo no discuto eso. Lo único que, por ejemplo, les puedo decir, el único momento en que yo, que como les digo, he estado de vocero y en la segunda vuelta y he estado participando bastante en esa campaña, escuché que se habló la única vez de dinero fue el tema de los personeros para la segunda vuelta, que era una cosa de mucho dinero, que iba a costar muy caro, que era muy complicado y todo lo demás. Que fue el único momento en que Jaime Yoshiyama habló del tema de personeros, que había que darles algo de alimento y todo lo demás y que había que buscar un presupuesto. En toda la campaña, en la segunda vuelta, es el único momento que lo escuché. Eso es mi testimonio, que yo no he vivido las Claro. 24 horas del día al lado del secretario general. No puedo decir otra cosa. Pero Además, una entrega de esta naturaleza, si hubiese tenido lugar, se maneja muy discretamente. probablemente. No hacen una reunión Totalmente de comité acuerdo. político para Un hablar. cóctel. Claro. Obviamente, pero lo que quiero decir es que mi recuerdo Sí. es que él no estaba en la parte que yo he podido ver involucrado en los temas económicos. Bien. Por lo menos es lo que yo recuerdo. Ahora, no es una cosa que no estuve en todos los días, ¿no? ¿Cuál es la novedad de hoy día entonces sobre esa información? El lugar donde se entregó Claro, el porque dinero.
la crónica que publica ayer y Reporteros, había una información, hasta una dirección de una residencia en Isidro, se veía hasta la foto, pero no decían de quién era la residencia. Ahora, según registros públicos, han identificado al dueño de la propiedad en la que se alega que se habría producido alguna de esas entregas. Y es la vivienda del señor Efraín Goldenberg, que fue ministro, ¿no es cierto?, en el gobierno de... Fue canciller. Fue canciller del también. gobierno de Fujimori, Fujimori, sí. ¿no? ¿Y él tuvo alguna participación en la campaña? Yo no lo he visto en ningún momento, pero en ningún momento. Durante la campaña del 2011 yo no lo he visto en ningún momento. Bueno, eso tendrá que ser confirmado. Si efectivamente esa es la dirección, bueno, tendrá que confirmar que se entregó dinero, porque son Además, varias confirmaciones. Qué memoria tan extraña el señor Barata. No se acuerda, no puede precisar si fue Jaime Yoshiyama quien le entregó la plata, pero sí la dirección del lugar donde le entregó. ¿No? Bien raro. Dosificada su memoria selectiva. Selectiva. Entregar $1.000 no es igual que entregar $1 millón, ¿no? O sea, y sabiendo... eso no se olvida sino más. Eso no se olvida. Claro, además, para entregar un dinero de tal nivel, tiene que haber una reunión previa con quién vas a hacer el trato y el arreglo y le vas a entregar el dinero, ¿no? Y yo supongo que si es verdad, porque Barata también tiene que demostrar que esto es cierto, o sea, tiene que haber alguna prueba, debe haberse reunido previamente con Jaime Yoshiyama. Y Jaime y él han conversado las condiciones por las cuales él pone el $1 millón. Porque también puede decir, bueno, porque me gusta Keiko Fujimori voy a aportar $1 millón, pero no quiero nada, ¿no? ¿Cómo no quiero nada? O sea, a cambio de nada, ¿no? Por eso, a título gracioso, estamos poniéndolo de A, gratuito sino gracioso. por eso, estamos poniéndolo de A a Z, ¿no? Así como, por ejemplo, manejan la tesis de los Humalas Heredia, que hasta llegaron a decir que era un aporte ideológico. Claro, de Lula. ¿No? De Lula, porque por todo el socialismo del siglo XXI y todo eso. Lo dijo el padre. El padre, ¿no? Para Humala, salvar al hijo, y que no lo visita hasta ahora. Entonces yo creo que en este tema, yo creo que finalmente los fiscales que han ido al Brasil a hacer estas preguntas, me extraña que con la experiencia anterior no lo hayan pedido ya las pruebas, ¿no? Las pruebas vienen de nuevo, hay que pedirle a la justicia brasilera, traducirla y enviarla al Perú, y eso corre 1 mes, 2 meses, 3 meses de nuevo. Estamos hablando de la experiencia anterior para que lleguen, por ejemplo, la primera entrevista que hizo el fiscal que a Marcelo. A Marcelo, ¿no? Entonces, con esa experiencia yo creo que debían haber ido ya no solamente a preguntarle a Barata, sino que Barata vaya con su fajo de papeles. Yo entregué $1 millón a Keiko, diré a Yoshiyama, y acá está la prueba. Yo entregué a Alba Castro y acá está tal cosa. Yo entregué bueno, en fin, a Susana de la Puente, a Susana de la Puente en varios tramos, y acá está la prueba, ¿no? Entonces, eso me llama muchísimo la atención, ¿no? Y en segundo lugar, algunos montos, ¿no? No hay que olvidar que Alan García en el 2006 estaba en segundo lugar en las encuestas. Y yo digo, si a Susana Villarán le han dado supuestamente $3 millones por la revocatoria en Lima, ¿no? Una candidatura presidencial, $200.000, también es un poco no tan contundente, ¿no? O sea, uno pensaba, pues ya, bueno, si Alan está metido en esto, ha recibido $1 o $2 millones, ¿no? Pues son $200.000. Muy poquito. Conociendo lo que es el presidente García, de repente, devuelvas, pues, ¿no? Devuelve, o no quiero, ¿no? O sea, si era $500.000 se aceptaba, no, pero si me estoy poniendo en los niveles de cantidades, ¿no? Porque yo recuerdo que Alan comentó muy seriamente una vez que dijo que alguien quiso dar una suma de dinero y él rechazó tajantemente esa posibilidad. No les puedo decir el nombre, es alguien que quiso poner para la campaña. Y él dijo, yo no quiero, no necesito este dinero porque vamos a hacer la campaña con los recursos del partido, ¿no? Pero ¿qué sucede? Aparece Humala con 3 millones, aparece Susana con 3 millones solamente para la revocatoria, y bajan a 300.000 a PPK,
y a 200.000 supuestamente a la campaña del APRA a través del Pero la campaña del APRA es del 2006, pues ahí recién estaban aprendiendo aparentemente el modo ya estamos en el 2001. El 2001, no te olvides que Toledo gana Alan. No, pero digo, los que estaban aprendiendo el modus operandi eran los de Odebrecht. Ah, en el 2006 estaban haciendo sus ensayos. Pero ya antes había hecho, Toledo ya había hecho todos los arreglazos con ya, pero esa es la coima, no el aporte de campaña. Por eso, pues, son dos cosas distintas. El caso de Susana Villarán parece ser coima y no aporte, claro, ¿no? Sí. O sea, la diferencia siempre es lo que hay que decir es la coima o el soborno a cambio de algo. Y otro es el aporte de campaña, ¿no? Que no está penalmente es una falta administrativa. ¿No? Claro, yo mañana puedo aportar $100.000 porque un candidato me gusta. Y eso, yo creo que es importante mencionar eso porque muchas personas están confundiendo todas las platas y no es igual. O sea, los aportes de campaña en el Perú no son ilegales, son una falta administrativa siempre y cuando las personas que los han recibido no supieran que eran de una fuente ilícita o pudieran presumirlo. Entonces ahí habría un lavado de activos siempre y cuando se pruebe de que ellos tenían conocimiento o participaron de eso. Por lo tanto, estamos ante una falta administrativa. Lo otro es el conflicto de intereses, la coima, etcétera, en los cuales está claramente el presidente de la República, que era funcionario cuando recibe él, a través de su empresa o su empresa que le da a él, dinero de proyectos. La señora Villarán, que siendo funcionaria pública, favorece a Rutas de Lima en un proceso de revocatoria. El señor Alejandro Toledo, que obviamente ya está clarísimo todo el círculo, y además el lavado de activos por Ecoteva, que era un lavado de activos. Entonces, ahí hay tres grandes casos en los cuales estamos ante coima indubitable. No hay duda de la coima. Lo otro... A cambio de siendo personas que estaban en la función pública, claro, y tenían capacidad de darte algo a cambio del dinero que tú le estás dando. En el otro caso es casi una apuesta. Cañoncito apuntando. Es una apuesta a ver si es a fondo perdido. Puedo tener una ventaja o no. Y si el fiscal prueba de que había el conocimiento, y ese es el caso de los Humala, donde probablemente están ellos en peor situación, porque al saber ellos que el dinero viene del Partido de los Trabajadores, el Partido de los Trabajadores, ¿de dónde saca dinero? Entonces, ahí podría ser el caso del lavado de activos. Es dudoso, ellos están en la situación de los lavados de activos o de los aportes de campaña que no son delito en el Perú, es una falta administrativa. Pero entonces, hay que separar muy bien, porque hay tres, y da la casualidad de que los que están en la peor situación son a los que menos se toca, porque el presidente de la República, el presidente tiene una inviolabilidad. El señor Toledo está feliz en Estados Unidos, y la señora Villarán no se sabe. Exactamente, no se sabe nada, ¿no? Con una cosa adicional, ¿no? Bueno, yo siempre, un paréntesis, tengo la mayor estimación por Lucho Alba, amigo, compañero, y sé que se va a saber defender bien de este tema, ¿no? Él ha mandado su carta y no quería hacer ninguna declaración. Yo lo que pregunto, y eso me molesta y un poco me fastidia, me indigna, cuando uno quiere ser candidato a un cargo, sea alcalde, presidente regional, congresista o presidente, ¿por qué siempre vivimos en el Perú esa mala costumbre de buscar plata en el exterior? ¿No tienes amigos en el Perú? ¿No tienes familiares que te pueden ayudar o amigos que te pueden ayudar? ¿Con tanta plata? Yo no. Son muy tacaños. No puedes. Son muy tacaños también. No, el que se mete pues a política grande, ¿no? Un candidato a la presidencia, no puede decir, pues yo quiero ser presidente de la República del Perú y no tengo ni un medio. Oye, ¿y no tienes amigos en el Perú, empresarios? ¿No tienes amigos en el Perú que tienen economía que te pueden ayudar y que más o menos tienen una afinidad ideológica, ¿no? Ese respaldo también, si fuera de alguna empresa, también podría traducirse muy nacionalistamente en un favor pendiente. Claro, también es condenable. ¿Sí? Yo no he visto nunca, por ejemplo, que algún peruano empresario aporte para campaña política en Venezuela o en el Brasil o en Bolivia, pues es un país más pobre, ¿no?
Si no apoyan acá. No, acá, o sea, siempre traer plata de Venezuela, traer plata de Brasil, traer plata de España. No, pues, yo digo, oye, un poco de dignidad, pues. ¿No? Ay, ¿cuánto? Bueno, No, ahí es que yo creo que el terminamos financiamiento público va a poner fin a esto. Bueno, el Club de la Construcción son 30 empresas, ¿no? Pero yo creo que la gente va a preferir que haya un financiamiento público limitado hasta determinado monto, Exactamente. abierto, que todo el mundo lo pueda fiscalizar. No, y no solamente eso, y que la publicidad sea como en algunos países europeos, el mismo tamaño de la publicidad, por más plata que tenga el partido, tiene el mismo tamaño de publicidad que el partido que no tiene un solo medio. Si las encuestas se dan más, no importa, porque todos deben estar iguales. A mí me parece que esa fórmula va a ser que de una manera tú le vas a dar dinero al Estado en todo caso. Porque tiene que haber un cambio de todas maneras. Vamos a hacer una pausita. Y regresamos para hablar de Toledo ahora. ¿Y podríamos hablar de Kenji Fujimori, Bueno, por favor? ¿de Kenji? Sí. Pero Kenji Keiko. al regreso. ¿Ya? Por favor. Kenji Keiko. Bueno, nos habíamos desviado un poquito, porque el tema que hemos visto antes de la pausa era Keiko. Y los problemas que se le han producido por la declaración de Barata. Y el tuit de su hermano, que finalmente ya le dijo adiós, ¿no es cierto? Han salido representantes de Fuerza Popular, como el señor Salaverry, la señora Alcorta, el presidente del Congreso, el señor Galarreta, a hablar sobre la renuncia de Kenji. Vamos a poner las declaraciones del señor Salaverry, el vocero de Fuerza Popular. Lo que ha hecho Kenji es formalizar algo que en la práctica ya se venía dando hace muchísimo tiempo atrás. Él era ajeno a las decisiones que tomaba Fuerza Popular, él se oponía constantemente a los acuerdos de la bancada, minando estas decisiones, apoyando a gente que no debería estar en los cargos que actualmente ocupan, a pesar de estar inmersos en temas de corrupción. Así que no nos sorprende que dentro de la estrategia siempre de debilitar al partido Fuerza Popular y especialmente a su hermana, haya escogido este momento para presentar y formalizar su renuncia. ¿El objetivo debilitar a su hermana? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto que lo viene siendo hace muchísimo tiempo atrás. Cuestionar permanentemente el liderazgo de Keiko Fujimori, cuestionar a las personas que la acompañan y que la asesoran, obviamente tiene esa intención. Y una persona que es capaz de traicionar así a su hermana, creo yo que es capaz de cualquier cosa. ¿Qué te da risa, por favor? El asunto es si la mina o no la mina. O sea, él dice, lo que quiere Kenji es minar políticamente a su hermano. ¿Ustedes creen que lo ha conseguido? Bueno, en política hay siempre dos versiones. No necesariamente las sumas aumentan o restan. Suman que restan. Las muestran que restan, ¿no? O sea, las consecuencias de esto no lo vamos a ver ahora. Seguramente en los próximos 6 meses vamos a saber cuáles son las consecuencias reales. Y ya no solo de que Kenji tenga una bancada propia, sino también anuncia la formación de un partido político nuevo. Y recolectar la cantidad de firmas para tener un partido político realmente es no solamente es un aparato gigantesco, sino económico. Muchos recursos para mover, ¿no? Porque hoy día hay gente que te puede sacar firmas, pero te cobran, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión también puede ser un estratagema, ¿no? Que es distinto a la estrategia. La estrategia es la verdadera que te cuento, y la estratagema es un subterfugio. Un subterfugio, claro. ¿no? Este es un estratagema de los dos Fujimori que fingen pelearse para tratar aparentemente de sumar algo poco de ambos lados. Los actores consumados son entonces. No, este domingo les tienen que dar el Oscar, entonces. Claro. La verdad que ya... No, pero en política... Hay varios actores secundarios también. Pero en política, Verónica, puede salir de todo, ¿ah? Yo no creo que en el Perú haya clase política, Hernán. No, en el Perú no hay clase política. Ya no. No hay. Mira, de los 130 que están en el Congreso, 5 o 6 son políticos formados. Sí, para armar clase política, tú tienes que estar en política 20 o 30 años. Claro. Pero clase política no armas con los improvisados que cada 5 años ya no lo ves nunca más.
¿no? Sí, bueno. Y aquí no hay una vocación de reelección últimamente. 100 o 120 se van a tu casa. Sí, a mí me da mucha pena porque definitivamente hay un problema familiar evidente. Creo que estamos volviendo a la normalidad del fujimorismo, donde hay varias agrupaciones fujimoristas, que además es la visión que el presidente Alberto Fujimori ha tenido siempre. Fuerza Popular como un partido monolítico ha sido una anomalía en la historia del movimiento fujimorista. Y el punto importante es, hoy día sí, yo creo que es un golpe personal e institucional para Keiko Fujimori, eso hay que decirlo. Pero en la política peruana, que va tan rápido, lo que hoy es una derrota después termina siendo una victoria. Entonces yo sinceramente, ella ya queda saneado su partido de gente que en términos generales parece que no quería estar ahí o que prefería irse a la nueva Falta un poquito, facción. creo. Tal vez, Faltan pero unos digamos cuantos. ya está quedándose con aquellos que considera que son los que están cercanos a ella. Y obviamente en esta nueva facción o en este nuevo grupo se irá perfilando alguna fórmula nueva, con una dificultad de discurso muy grande para mí, porque si el discurso es me voy porque los asesores de mi hermana son personas no idóneas, yo me voy para ser aliado de Kuczynski, que está peor que mi hermana y cuyos asesores son peores que los de mi hermana. Entonces, la verdad, esa explicación no sé cómo se va a poder transmitir realmente, número uno. Y número dos, todos sabemos que aquellas personas que apoyan a un gobierno saben que su horizonte político es lo que dure ese gobierno, porque obviamente hay un desgaste natural. Esto, lo que tiene este gobierno, no es un desgaste natural, es un desgaste sobrenatural. El mejor ejemplo, ¿sí? Popio Olivera se alió con Toledo y terminó calcinado. Desapareció el mapa. Desapareció el mapa. Eso tiende a pasar. ¿Cómo va a ser el nuevo grupo, la nueva figura y todo lo demás para que la radiación nociva del pepecaucismo no calcine a Kenji Fujimori y a sus Avengers? No lo sé. A lo mejor eso demuestra que es un político consumado y puede sobrevivir a esa contaminación. Pero si Kuczynski ha tenido el don de contaminar a toda la clase política, ¿por qué no es? Yo dudo que a él, que está tan cerca y se siente contento de estar tan cerca, no lo vaya a dañar. Y eso creo que es un elemento que no está viendo. Ahí los asesores que tiene Kenji no le están... Son muy inmediatistas. Y además tienen una visión derechista de la política. Es decir, el gobierno de derecha, hay que apoyar al gobierno de derecha, y no están pensando en el fujimorismo, que el fujimorismo no es necesariamente una derecha económica, sino una derecha popular. Populista. Entonces, claro, esa visión, esos asesores que están pensando más en ese modelo de Kuczynski, pueden no estar haciéndole un favor a la larga. No le está haciendo caso pues a Coco Morelli, ¿no? Está haciendo caso a otra gente, Kenji. Él Y sabrá. Alberto Fujimori, perdón, ¿qué pasó con Alberto Fujimori? Porque tanto se habló, ¿qué va a pasar cuando salga? Ya salió el señor del 24 de diciembre. ¿Él es el que está detrás de todo esto en realidad? Yo la verdad que no podría decir que él está en ese asunto. Yo creo que él está en la línea de descansar un poco después de tanto tiempo, pero digamos que una línea maestra de lo que está ocurriendo ha sido su posición siempre de tener varios grupos y no solo uno. Es su idea, su visión y su concepción. No tener un partido, sino tener varios movimientos. Vecinos, nueva mayoría, cambio 90. Y ojo, lo digo con toda claridad, 2000. eso que aquí muchos analistas lo ningunean y lo desprecian y todo lo demás, es una cosa, un modelo que es el modelo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas nunca tuvo un solo partido, tuvo dos, el Partido de los Trabajadores y el Partido Socialdemócrata. El movimiento varguista siempre ha sido así, a diferencia del modelo argentino, que era el modelo monolítico del peronismo argentino. Claro. O el modelo aprista, que es el modelo del partido monolítico. Bueno, el fujimorismo siempre ha tenido ese modelo. En Francia, el modelo de los republicanos de Gaulle. De Gaulle nunca ha ido a una elección con el mismo partido. Han ido cambiando de nombres en el tiempo. O sea, no estoy diciendo que es perfecto. Pero que existe y que ha funcionado y que es un modelo válido. ¿Qué es lo que quería él? Y que es la forma como Alberto Fujimori se ha expresado electoralmente siempre. Y le ha funcionado. Keiko Fujimori tiene otra visión. Ella ha sido la anomalía en el fujimorismo. Pero en el ímpetu de los
kenyistas, digamos, no hay que descartar la sola voluntad de minar por minar, No. por un ánimo de revancha, que yo creo que existe. No es casual que se llamen los Avengers, que son los Vengadores, yo creo porque es una colección de congresistas que se ha sentido postergada, eventualmente humillada, y hasta algunos de los asesores también han pasado. Resentidos, Entonces, humillados, postergados. Claro. Algunos con razón. Claro. Vamos a decir las cosas, porque la cosa no es agarrar y decir Kenji ha hecho las cosas mal o ha hecho las cosas bien y Keiko ha hecho las cosas bien solamente. Sí. No, a mí me parece que se ha postergado en Fuerza Popular a mucha gente valiosa y eso ha generado un resentimiento que no ha sabido ser administrado bien. Y ahora se ven las consecuencias de no administrar. La llegada de nuevos sin saber equilibrar. Tú que has estado en un partido y sabes lo difícil que es administrar personalidades, ambiciones, caracteres. Esa es la obra del APRA. El APRA ha podido durante, ya van a ser 100 años, administrar eso. Eso es el don de un partido. Fuerza Popular, si quiere ser un partido, tiene que aprender a darle un espacio a cada uno. Todos tienen un lugar en un partido. Claro, yo lo que pienso es que de nuevo está volviendo una especie de caudillismo perverso en el Perú, que es cuando el caudillo es el caudillo y un grupo y un entorno y el resto no participa, el resto solamente escucha y obedece. Pero cuando el caudillo, yo creo que el caudillo bueno, tiene su entorno y encima le da su espacio y le respeta al resto, la cosa camina bien. Liderazgo y caudillismo. ¿Cuál era, por ejemplo, ahí en la Torre, cómo supo mantener al APRA? Uno iba a Trujillo y había 20 líderes como aquí en Lima de las mejores calidades. Y Víctor Raúl a cada uno le respetaba su espacio en la Libertad, lo mismo en Chiclayo, en Lambayeque, en Loreto. Y había un respeto a los líderes, ¿no? Entonces, cuando no hay eso, ahí vienen los problemas, pues. Entonces, una bancada de 73, donde solamente creo que 10 se reúnen con Keiko y deciden, y le transmiten al resto la decisión tomada, entonces ellos se sienten no escuchados. Sí, claro. Ustedes solamente escuchan y obedecen. Y votan. Y votan, ¿no? Entonces, eso no funciona en la política. Ya no funciona. Bien. Entonces aparece que se reúnen, se ponen detrás de alguien que puede sí enfrentarse a Keiko, y eso es el hermano. Pues, Muy bien. bueno, así Tenemos que ir acabando. Muchas Muy gracias a interesante. nuestros invitados. ¿Qué, ya hemos acabado? Ya. Sí, oye, increíble. Hasta el lunes. 2 horas la próxima vez. A las 2 horas la próxima vez.